un mes después de haber sido promulgada, y la más reciente ahorita el 30 de julio de este año 2015. Si se modifica la resolución y se elimina esa condición y se implementa lo que establece la ley 191 del año 1995, que es la ley de frontera, que deja muy clara la participación del Banco Central o Banco de la República de Colombia frente a la fijación de la tasa representativa de mercado para la frontera. Si eso se implementa, desaparece el 72% de productos de contrabando que son apetitosos o económicamente rentables a partir de este empobrecimiento del bolívar que se produce en la frontera. Y dejarían sin piso, lógicamente, la fijación de Dollar Today. Dollar Today toma como referencia el valor en pesos del dólar en Colombia y lo divide entre el valor empobrecido del bolívar en Cúcuta, y eso le da el margen de fijación del Dollar Today. Es decir, que esta resolución está soportando hoy a que Dollar Today tome como referencia el valor del bolívar. ¿Eso se hace deliberadamente o no? No, eso es trabajado, eso es calculado, eso matemáticamente está definido. Y Me refiero, ¿el gobierno colombiano actúa deliberadamente así para causarle daño a la economía venezolana, en tu opinión? A ver, yo creo que sí. Yo creo que eso, en ese momento el presidente Pastrana tenía una lectura muy real. Año 2000, llegada al gobierno del presidente Hugo Chávez, nueva constitución, lógicamente el mercado de frontera podía tener algunos niveles de duda que ellos no podían controlar, y esta resolución se produce para atender la economía de frontera. Pero cuando se dice que se va a atender la economía de frontera, uno revisa. Perú, ahí no hay ningún proceso comercial con Perú vía terrestre. Con Ecuador está dolarizada. Con Panamá un balboa vale, se reconoce como $1. Con Brasil no hay nada. Significa entonces que es estrictamente para atender la economía o el flujo en frontera con Venezuela. Esta resolución está dada en ese orden, ¿no? Además, se crean los cambistas a nivel nacional, pero paradójicamente donde funciona es en el corredor fronterizo entre Colombia y Venezuela, y pueden llegar a haber 3.000 cambistas. Es decir, sí hay una intención del gobierno de ese momento, y lógicamente lo que ocurrió, porque después de Pastrana llegó Uribe 1, Ahora, en Uribe esa 2. zona hay más colombianos bachaqueros que venezolanos bachaqueros. No, digamos, puede ser una responsabilidad compartida. Lo único cierto es que la gran dificultad hoy está concentrada en Colombia. Indiscutiblemente, quien hoy se ve más afectado por el cierre de frontera es la colombianidad. ¿Por qué? Nomás el tema de gasolina. Nosotros creemos que en el tema de abastecimientos de productos no va a tener tanta dificultad ahorita, ¿no? Se está viendo el tema de la gasolina porque eso es permanente. 11.000 vehículos de servicio público pueden estar consumiendo 173.000 galones, que hay que resolverlos hoy en el lado de Cúcuta. Esa es la gran dificultad que tiene hoy el gobierno nacional, que no ha atacado el origen de la migración, sino una consecuencia producto del abandono que el gobierno nacional colombiano ha hecho al corredor fronterizo y la expulsión de población migrante al territorio venezolano, que lo que ha ocurrido este año, entre enero y julio de 2015, han pasado por los 3 corredores fronterizos más de 300.000 colombianos. Ajá. Dice aquí Rafael Bracho Marcano. Señor Tanús, en Venezuela se habla de paramilitarismo y su delito. ¿Y la guerrilla qué hace en Venezuela? ¿Amigos o enemigos? Otro comentario, Alexis Gutiérrez. Señor, ¿por qué acepta que el gobierno de Venezuela dé cédula a colombianos que no viven aquí para que voten por el gobierno y ahora los votan? Dice Alexis Gutiérrez. Bueno, lo cierto es que de los deportados, ninguno tenía documentos venezolanos, porque si no hubiera sido, no lo hubieran deportado. ¿Qué opinas de la medida del gobierno colombiano de darle nacionalidad a los venezolanos que fueron víctimas de separación familiar producto de las deportaciones? Bueno, paradójico, está en el marco del derecho internacional, eso, digamos, es un elemento, pero paradójico cuando no se atiende a los nativos colombianos, 6.270.000 desplazados, 5 millones viviendo en Venezuela, entonces se tome una medida de este tipo para armar un show de corte internacional. Ajá. La mayoría de los venezolanos apoyamos el cierre fronterizo. Ya es hora de frenar el éxodo colombiano, que es culpa de Santos, dice José Granados. ¿Tú estás de acuerdo con que se abra la frontera o no estás de acuerdo, Juan Carlos? No, yo creo que primero es una decisión de Caracas. Creo que el gobierno venezolano es autónomo, toma una medida soberana, pero yo creo que es el momento de que el presidente Santos asuma la responsabilidad en frontera. Le corresponde al gobierno sincerarse frente a los conflictos que vive la frontera. En la frontera hay un conflicto de narcotráfico, un conflicto del paramilitarismo real y un conflicto del contrabando, sin mencionar el tema de la gasolina, que es mucho más complicado. O sea, con esos 3 conflictos, el gobierno colombiano debe atacarlo, debe incluso sincerarse para poder unificar fuerzas en la frontera. No es fácil que el gobierno colombiano
venezolano logre resolver todo el problema de frontera. Solo si hay voluntad política desde el gobierno de Colombia es posible superar el drama de frontera. Alexis Gutiérrez, lee por favor mi mensaje, que nunca lo hace. Argenis Jiménez, ¿qué requisitos para la regularización de ciudadanos beneficiarios del decreto 2523 de 2014? Pregunta Argenis Jiménez. ¿Sabes algo de eso? Sí, el 2823 es el decreto de amnistía del año 2004. ¿Y el 2523? No conozco. Entonces Sí. no se sabe. El 2823. Aquí dice otros comentarios por aquí. El que sabe lo que pasa en la frontera es su próximo invitado, Juan Carlos Tano. Ah, bueno, ya lo dice Magali Lemus por aquí. Yo con este sueldo mínimo que no alcance y el AMPA que no descansa, me sabe vallenato lo que pasa en la frontera, dice Kilgar. Bueno, no debe ser así porque hemos señalado que parte de la fijación de precios de muchos bienes y servicios en Venezuela está dado justamente con el valor empobrecido del bolívar en la frontera. Aquí te dice Rafael Bracho, ¿por qué, señor Tano, si usted es defensor de derechos humanos, no es imparcial? ¿Por qué se viste de rojo? Bueno, yo tengo una condición ideológica y política, ¿no? Eso la tiene todo ser humano, todo ciudadano. Yo he llegado al territorio y he avanzado en términos organizativos. La migración no podría estar en contra de quienes han aperturado los procesos de inclusión. El decreto 2823, que volvió visible a la migración colombiana, nosotros no lo podemos atacar hoy. Por el contrario, agradecemos que gobiernos como este tengan la posibilidad de reconocer una franja tan importante como la migración colombiana que vive en el territorio venezolano. ¿Ustedes sienten que el gobierno de Maduro los odia, como han dicho algunos sectores? No, por el contrario. Eso sería ridículo pensarlo toda vez que la oferta pública de este gobierno ha beneficiado a colombianos en la misión Robinson. La 1 y la 2 enseñó a leer y a escribir a más de 6.000 colombianos. La Rivas ha terminado el bachillerato más de 60.000 colombianos. Y en la misión Sucre VB, por lo menos 11.000 están terminando estudios de pregrado. O sea, significa entonces que hay una oferta que ha considerado a la migración colombiana. Es cierto lo que dijo, creo que fue el presidente o el vicepresidente, algún dirigente del PSUV, no recuerdo cuál, que la mayoría de los colombianos o los colombianos que viven en Venezuela son chavistas. Sí, la mayoría es chavista, participa además porque ha encontrado un espacio donde se puede desarrollar lo que en Colombia muchas veces no es permitido. Le pongo un ejemplo. En las elecciones del año 2004, mucha gente ejercía por primera vez el derecho al voto en Venezuela y nunca había votado en Colombia. Aquí dice, activista por los derechos humanos y de los derechos de los migrantes. ¿Por qué defiende a los migrantes rojos? Bueno. No, la asociación se atiende a toda la población migrante de origen colombiano. A los que sí estamos segmentados, solo atendemos la migración colombiana porque no tendríamos capacidad para el resto de los países hermanos. Además, hay organizaciones vinculadas desarrollando esa actividad. ¿Crees que se va a dar esa reunión Santos-Maduro? Es necesario. Creo que hay que darse en el marco de una frontera que necesita la participación de ambos gobiernos.